de proceso. Amén. Proceso muchas veces nosotros lo asociamos con pruebas o con situaciones ahí de las cuales nosotros queremos huir y queremos escapar, ¿verdad? Muchas veces queremos que esto pase rápido. Pero el proceso, ¿sabe qué? El proceso no es sinónimo de prueba. El proceso es necesario en la vida de todo cristiano. Así que si te consideras un hijo de Dios, si te consideras un cristiano evangélico, tenés que considerar también que es necesario el proceso en nuestra vida. Amén. Así que respira hondo y decí gracias Dios por el proceso. ¿Sabes qué pasa? Que al confundirlo con pruebas o confundirlo con algo feo, algo que queremos sacar rápido de nuestra vida, confundimos también y pensamos que el proceso nos mete el enemigo en eso, que el enemigo se mete en medio y empieza a procesarnos y empieza a probarnos y empieza a hacer un montón de cosas en nuestra vida. Y ¿sabe qué? El proceso no lo maneja Satanás, el proceso lo maneja Dios. Y quien nos introduce al proceso es nuestro Padre. Amén. Es el Señor quien nos introduce al proceso. Quiero decirte que la palabra en sí proceso no aparece en la Biblia, pero sí voy a darte una definición normal que hay en cualquier diccionario y sí vamos a ver qué es lo que se asemeja a esta palabra. La definición de proceso es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. Te lo vuelvo a leer. Proceso es una secuencia de acciones, o sea que son varias acciones, una tras de otra, que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. Todo proceso que empieza tiene que llegar a su fin. ¿A dónde tiene que llegar? Porque el proceso no viene a pasear a nuestras vidas. El proceso no viene porque está aburrido y quiere hacer algo en nuestras vidas. El proceso viene para que sucedan diferentes, como dice acá la definición, diferentes acciones en nuestra vida que nos llevan a un propósito, a un fin indicado. Amén. Y sabes que el propósito del proceso, porque vamos a ver que es un proceso, no son muchos, es un proceso en el que Dios nos introduce. Y el propósito, la intención original de el proceso es ser como Jesús. Por eso te digo, de que todo cristiano que alaba, adora y exalta al Señor tiene que tener en su vida y tiene que tener dentro de su conocimiento, ser consciente de que va a ser procesado con el fin de parecernos más a Jesús. Amén. Bendito es el Señor. ¿Qué produce en nosotros el proceso? Produce cambios, produce transformaciones, de un desarrollo en nosotros, produce también carácter de Cristo. Una de las tantas cosas que el proceso produce viene con el fin de hacer en nosotros cambios, transformaciones, que nos desarrollemos, o sea que podamos crecer y que en nosotros se forme el carácter de Cristo. O sea que el carácter de la Andreita tiene que morir en el proceso, tiene que menguar en el proceso para que el carácter de mi Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, sea en Andreita. ¿Se entiende? Me es necesario el proceso para que mi carácter muera y el carácter de Dios dé a luz en mi vida. El carácter de nuestro Señor dé a luz en nuestra vida. Hay diferentes maneras en las que el proceso se manifiesta y como vimos en la definición hay secuencias, hay acciones, se manifiesta también por medio de etapas, de situaciones, de diferentes formas. Pero el fin del proceso es el mismo. ¿Cuál es el propósito del proceso? Parecernos a Cristo. Parecernos a Jesús. El propósito del proceso es ser como Jesús. La intención del proceso es ser como Jesús. Por eso se manifiestan diferentes etapas o en diferentes formas. Algunos son procesados en el carácter, otros en la economía, otros en los pensamientos, otros en las relaciones. Hay diferentes manifestaciones del proceso, pero todas ellas en diferentes áreas de tu vida te tienen que llevar a ser como Jesús. Ahora sí vamos a leer la palabra en el libro de Efesios capítulo 4 verso 11 en adelante y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. Y me detengo un segundo acá, porque hay muchos que no entienden esta parte.
dice que Dios mismo constituyó a pastores, apóstoles, evangelistas, profetas y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Levanta tu mano. Decí conmigo: yo soy un santo, el que habla la palabra. Ahora te vuelvo a preguntar, te vuelvo a decir esto. Quiero que te despiertes y que me prestes atención. Porque si no entendés esto, lo que vaya a pasar el día de mañana lo vas a tomar mal y no vas a poder desarrollar propósito en tu vida. ¿Se entiende? ¿Me está escuchando? El Señor mismo constituyó a pastores, a profetas, a evangelistas, a maestros y apóstoles. ¿Para qué? Para que estos 5 ministerios, para que estos 5, los apóstoles, pastores, profetas, maestros y evangelistas, perfeccionen a los santos. O sea, para que nos perfeccionen. Estos 5 ministerios fueron constituidos por Dios para perfeccionarte a ti. ¿Por medio de qué? De procesos. Por medio de diferentes formas y situaciones. Para que tu relación con Dios y mi relación con Dios, para que el cuerpo de Cristo llegue a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, tenés que alegrarte en medio del proceso, porque Dios te introdujo a un tiempo de perfección, de purificación, de mejoras, para que seas el cuerpo que Dios quiere, que Dios formó y que Dios estableció. ¿Cuánto dura el proceso? Hasta que Cristo venga. Verso 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina y demás. Verso 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien establecido y unido entre sí, con todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose. En pocas palabras, cuando Dios te introduce en un proceso, es para que crezcas. ¿Para qué te introduce Dios en un proceso? Decir, para mi crecimiento, para mi avance. Ahora, te voy a leer en otra versión solamente el verso 13 y dice, quiero que me escuche bien. Acá sí aparece la palabra que hoy estamos aprendiendo. Verso 13 dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Somos introducidos en el proceso para que todos, dice la palabra todos, no quita a nadie del medio, ya sean niños, adultos, sean ancianos, embarazadas o no, dice la palabra todos lleguen a una unidad en la fe, en el conocimiento y el crecimiento de Cristo Jesús. Que llegamos a ese nivel. Entonces el proceso que golpea nuestras vidas o que viene a veces a nuestra vida es para hacernos crecer. ¿Por qué te resalto tanto esto? Porque el deseo de nuestro Señor es que cada uno de nosotros pueda crecer. El deseo del Señor es que la iglesia crezca, no solo en número y en cantidad, sino también en conocimiento, en fe, en calidad, en sabiduría, en relación con Dios. Dios desea que crezcas, no desea que te quedes en el nivel en el que te encuentras hoy. Por eso, para que tú crezcas, Él tiene que introducirte en el proceso. Y si Dios quiere que su iglesia crezca, te recuerdo que los pastores de este lugar quieren que la congregación crezca, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Queremos que crezcan en oración, queremos que crezcan en dependencia de Dios, queremos que crezcan en fe, queremos que crezcan en conocimiento y en todas las demás áreas. Queremos que crezcan porque Dios quiere que crezcan. A veces Dios nos introduce en procesos y a veces, ¿sabe qué? Los ministerios que Dios estableció
también te introducen en un proceso. Los hijos de la casa que están en comunión, en relación, en consejería con los pastores del lugar, a veces son introducidos por los pastores en proceso. Y muchos lo toman a mal y se enojan y dicen, oh, ya me está haciendo esto, ya quiere que haga lo otro, ya no me entiende, me está esto, demandando esto y hacen. ¿Sabes para qué a veces introducimos a los hijos de la casa en proceso? Para que crezcan. Mira que tenés algo de decirle, cabezón, te queremos creciendo. Cabezón, entendé, queremos que crezcas. Nadie está feliz de querer crecer. Yo quiero crecer, ¿y usted? Entonces, si usted quiere crecer, agradézcale al Señor por lo menos, decirle, Padre, me duele a veces el proceso, pero qué lindo es querer y saber que tú quieres que yo crezca. Bendito Dios. El deseo del Señor es que podamos crecer, podamos avanzar, podamos madurar y lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es la cabeza del cuerpo, o sea, nuestro Señor. Y otra de las cosas por la cual Dios nos introduce en el proceso es para que dejemos de ser niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir esto? El Señor quiere que la iglesia crezca, pero sin proceso es imposible crecer. Ahora, Dios quiere soltar llamados, dones, talento, unción, sabiduría, conocimiento. Dios quiere soltar avivamiento. Dios quiere soltar visiones. Pero si somos niños fluctuantes, eso no va a ser de buen provecho a nuestra vida. Eso no va a ser honrado, ni respetado, ni cuidado. Entonces Dios no va a derramar hasta que no vea a su hijo crecido. Usted no le da la llave de su casa a una criatura de 3 años. Usted espera 10 años, 12 años, 15 años que su hijo crezca y sea un poquito más maduro y diga, tengo que cerrar cuando me voy y tengo que abrir cuando vengo. Entonces le da la copia de la llave de la casa y ahí se puede manejar un poco más tranquilo. ¿Se entiende? Usted no le puede dar a una criatura de 9 años que te haga el favor de hervir unos huevos cuando no conoce cómo prender la cocina y cómo tener respeto y cuidado al fuego. Usted no lo hace hasta que la criatura crece en conocimiento, después de haber pasado un proceso. ¿Qué proceso? En el que mamá y papá le dicen, mira, la cocina se prende así, ojo con el encendedor o con lo que hagas, ojo con el gas, ojo con el agua, ojo cuando hierve. Ese proceso, el niño va a veces con miedo, siguiendo paso a paso hasta que agarra cancha y sabe cómo hacer las cosas. Paso a paso va cada 2 por 3 cuidando a ver si tiene la llave en el bolsillo hasta que agarra confianza y sabe que la llave está, entonces puede andar tranquilo. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que Dios, hasta que no te vea a ti seguro, hasta que no te vea crecido, hasta que no te vea maduro, hay veces que no te va a soltar el milagro, hay veces que no te va a soltar la unción, hay momentos que no te va a soltar los dones. Primero tienes que pasar proceso y luego viene lo que Dios dijo que te va a dar. Y si usted dice, yo puedo esquivar el proceso es imposible de esquivar. Lo que tú puedes es voluntariamente aceptarlo o voluntariamente rechazarlo. Quien rechaza el proceso siempre queda en la misma estatura, en el mismo nivel, en el mismo primer escalón. Pero quien voluntariamente dice, yo me introduzco en el proceso, yo me someto al proceso que Dios me mete en mi vida, esa persona empieza a elevarse en conocimiento, eleva de nivel, se eleva en dimensión, se eleva en madurez. Entonces deja de ser un niño fluctuante. Niño fluctuante quiere decir esta frase que es un creyente inmaduro, es un creyente simple y sin palabra que es llevado de acá para allá. Le dicen el sol es gris y el sol para él es gris. Ese inmaduro, ese fluctuante va para cualquier lado. Le dicen tenés que dar tanto para que Dios te bendiga y ellos dan tanto para que Dios le bendiga. No conoce lo que Dios habla en su palabra. Ellos se emocionan por ver algo wow, sorprendente y siguen a veces detrás del hombre a falsas doctrinas. Eso es un niño fluctuante que se cree todo lo que le muestran sin conocer y sin tomar el tiempo de ver si atrás de eso Dios habla palabra, Dios es el que respalda. El niño fluctuante o el creyente fluctuante es alguien indeciso y es alguien indeterminado. ¿Qué es ser indeciso? Es ser una persona dudosa entre esto o aquello. Hoy un día voy para acá y un día voy para allá.
no mejor, porque Dios me habló y me dijo que es esto y va a seguir siendo esto, pero al otro día vuelve a decir no, pero que Dios me dijo que va a ser mejor aquello. Entonces esa vida es una vida inmadura, una vida fluctuante, una vida que no tiene determinación. ¿Sabe qué? Y perdóname si usted es alguien así, pero yo no creo que Dios tenga Alzheimer, y yo no creo que Dios un día diga blanco y otro día diga negro. Si Dios te dijo que va a ser de esta manera, es porque de esa manera va a ser. Y si Dios te dijo que va a ser por medio de eso, es que por medio de eso va a ser. Hoy Dios te dice algo, mañana lo sostiene, y hasta que pases el proceso, después tú lo verás cumplido. Te vuelvo a decir, somos hombres y mujeres hijos de Dios que deseamos tener dones, llamados, ser usados por el Señor. Algunos desean hablar en lenguas, otros desean tener visiones, otros desean profetizar, otros desean poner manos sobre los enfermos y que ellos sanen, otros desean tener sabiduría, inteligencia, conocimiento, una relación más profunda con Dios. Pero para adquirir todo eso, tenemos que decir, sí, Señor, primero el proceso. Hay un nivel principal que Dios nos da, donde Dios nos permite estar. El nivel del primer amor, el nivel del primer fervor, de la primer búsqueda, de la fe que nada la saca del camino. Pero hay un momento en donde Dios dice, bueno, ya dejaste jardín, vamos al primer grado. Ya pasaste del primer grado, vamos al segundo grado. ¿Y qué pasa en esto? Cuando dejamos la primaria, vamos a la secundaria. ¿Qué pasa? ¿Cómo los profesores, los directivos saben que estás capacitado para pasar de nivel, para pasar de grado? Por medio de las pruebas, de las evaluaciones, de los procesos. ¿Sabes cuándo vas a avanzar? Cuando de una vez por todas dejes de pelear con Dios y le digas, bien, Señor, voy a pasar el proceso, voy a hacer lo que tú me digas, aunque llore, aunque me duela, aunque quiera soltarlo, lo voy a hacer, porque yo quiero ir al siguiente nivel. Y hay algo siguiente para la vida de aquel cristiano que acepta el proceso. No podemos ser sin primero pasar por un proceso. Ahora, hay personas que pueden estar viviendo el proceso en este día. Hay personas que pueden estar en medio de un proceso. Y una de las cosas que pueden preguntarse es, ¿cómo paso este proceso? Más allá de decir, sí, Señor, acepto el proceso y acepto lo que me digas y lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Una de las claves para poder salir aprobado del proceso lo enseñó y primero lo aprendió nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice Hebreos 5, 7 y 10. La palabra de Dios dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué aprendió Jesús? Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De este modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Miren qué importante todo lo que dice la palabra. Amén. ¿Usted me está escuchando? ¿Usted está entendiendo? ¿Por medio de qué salimos aprobados del proceso? ¿Qué aprendió Jesús? Entonces salimos aprobados por medio de la... Quien aprende a obedecer, aunque sufra, aunque clame, aunque ore llorando, el que aprende a obedecer, ese delante de Dios es apto para salir aprobado del proceso. Ay, pero a veces se me hace difícil, a veces no puedo. ¿Sabes quién es el ejemplo del que se le hizo difícil y a veces no pudo? Jesucristo. ¿Y cómo es posible que Jesús sea el ejemplo? En Hebreos 4 nos dice la palabra que Jesús fue tentado en todo, fue probado en todo,
Pero si era el Hijo de Dios, ¿cómo pudo ser probado? No te olvides que era 100% Dios y era 100% hombre en esta tierra. Él tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío, divino, caribeño, bien tostadito, bien lindo como el tuyo y el mío. Pero ¿qué pasa? Ese cuerpito tenía tentaciones. Ese cuerpito estaba atado a las leyes naturales de esta tierra. Ese cuerpo, esa mente, ese caminar estaba bajo la ley natural de esta tierra. Y muchas veces se cansaba, muchas veces se dolía, muchas veces transpiraba, muchas veces se fatigaba y muchas veces estaba con todas las pilas bien altas para seguir adelante. ¿Sabes qué? Jesús sabe lo que es sufrir. Y cuando tú te encierres en la mentira de que nadie te entiende, de que nadie te escucha, de que nadie te comprende, déjame decirte que ahí te está hablando el enemigo. Cristo te entiende, Cristo te comprende y Cristo sabe cómo duelen las lágrimas que tú derramas en tu cara. El Señor mismo, tu Salvador, tu Señor, sabe lo que tú estás pasando. Y hay veces que queremos que los líderes, los apóstoles, los profetas, los querubines entiendan y oren y nos pongan la mano para que dejemos de sufrir y llorar. Y buscamos la manera de que se nos ore y se nos ministre para que el sufrimiento pase. Pero ¿sabes qué? Al primero que usted y yo debemos ir es a Cristo. Al primero que debemos concurrir es al Señor. Primero Él. Así llorando, así sufriendo, así amargado, así enojado, diciéndole: Señor, por favor, quiero pasar este proceso, quiero pasar esta prueba, ayúdame a hacerlo. Y después, venite a quien Dios te puso al frente como una autoridad espiritual. Primero acudí a Él y luego tenés tus pastores, tus líderes que pueden ayudarte y aconsejarte. Porque el primero que te va a entender no es ni tu pastor, ni tu pastora, ni tu maestro, ni tu evangelista. Es el Señor Jesús. ¿Y por qué dice eso, pastora? Porque acabamos de leer que Jesús aprendió obediencia por medio de las cosas que sufrió. Él oró a su Padre con clamor. Dice la palabra: con oración y súplicas, con gran clamor, y lágrimas para ser rescatado de la misma muerte. Y el Señor lo oyó porque vio la reverencia, vio la honra, vio el respeto que su hijo le tenía. Pero le era necesario a tu Salvador sufrir para ser obediente y así ser apto delante de su Padre como sumo sacerdote y pasar a ser la fuente de salvación para todos los que obedecen. Decí conmigo: el proceso es necesario. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él fue procesado, Él lloró, Él padeció y Él salió aprobado. Si usted quiere salir aprobado del proceso, una de las primeras cosas que tiene que hacer es decir: sí, Señor, acepto esto, me humillo delante de ti y delante en este proceso sigo lo que tú dices. Y segundo, lo que usted tiene que hacer, aunque esté sufriendo como Cristo sufrió, es aprender obediencia. Quien quiera salir del proceso tiene que aprender a obedecer, porque delante del Señor el que aprende a obedecer es apto. Como lo fue Cristo, así también nosotros. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fuente. Si algo nos cuesta en medio del proceso en donde Dios nos introduce para crecer como iglesia, para crecer como hijos, para salir del nivel primero que estamos y elevarnos a otro nivel, uno tiene que pasar proceso. Y Dios no te introduce en el proceso para verte llorar, para verte sufrir, para verte quejarte. Dios no te introduce en un proceso para que te moleste todo, para que estés sensible, para que estés a la defensiva. Dios te introduce en el proceso porque dice: ya es hora de que dejes de ser un niño fluctuante y comiences a ser un hijo y una mujer, un hijo y una hija mía, dice el Señor, que comprenda, que sea maduro, que entienda la comida sólida que le quiero dar. Hay gente que quiere revelación, pero todavía, como decía el apóstol, hay que cambiarle los pañales en el espíritu. Si tú quieres revelación, métete en el proceso. Si tú quieres ya avanzar, métete en el proceso. Permite que Dios haga la obra. Él no te mete en el proceso para sufrir, Él te mete en el proceso para crecer, para avanzar, para madurar, para elevarte. ¿A dónde? A la estatura del varón perfecto de nuestro Cristo Jesús. Así
cosas que tenemos que dejar de hacer es quejarnos del proceso y comenzar a glorificar a Dios por ese proceso. Pero me va a costar, a Jesús le costó. Pero no me va a gustar, a Jesús no le gustó. Y si querés que hablemos más natural, a mí no me gusta el proceso. A mí me cuestan los procesos. A mí los procesos me hacen llorar, que usted no se imagina cómo. Quedó toda brotada, toda roja, desfigurada. Pero bendigo al Señor por el proceso, porque eso me lleva a otro nivel de fe, de esperanza, de conocimiento, de entendimiento, de revelación, de compromiso y de responsabilidad con mi Señor. Y digo, gracias Padre, porque te intereso, porque me amas, porque tienes algo que ves en mí que quieres sacar afuera. Gracias por lo que pusiste en mí y por ese proceso que va a sacar el potencial que tú pusiste dentro. Y gracias Señor, porque luego del proceso voy a poner mis manos sobre los enfermos y sanará, profetizaré y el pueblo será edificado. Gracias Señor, porque después del proceso tendrá unción para morar, para alabar y para crecer, que la atmósfera cambie. Ponte de pie en esta noche, iglesia. Es tremendo. Y esto no te voy a convencer yo. Si tú quieres seguir enojado con el proceso, sigue enojado. Esto te va a convencer el Espíritu Santo y te lo va a hacer entender. Pero es necesario tocar estos temas.